RCR, la red que comunica y une al Perú. Ahora es grato presentar y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al ingeniero Aurelio Ochoa, especialista en temas de energía y hidrocarburos, consultor internacional. En su momento ha sido presidente de Perú Petro. Ingeniero Ochoa, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación de RCR. Muy amable. Señor Hernández, muy buenas tardes, a sus órdenes. Bien, ayer el presidente de la República, en su mensaje a la Nación, ha anunciado que el gas licuado de petróleo, conocido como GLP, va a retornar al Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, ¿no? Y lo que ya empiezan a argumentar los funcionarios del gobierno, del sector, es que esto se hace para disminuir los costos de este combustible en el mercado interno. ¿Es la medida más apropiada o había otra solución a la vista? Bueno, gracias por la pregunta. En primer lugar, lo que habría que señalar, creo, como preámbulo, es que hay que reconocer la preocupación, ¿no?, del actual gobierno de tratar de solucionar este dilema del GLP, ¿no?, porque realmente está afectando a toda la población y mucho más todavía a las personas más necesitadas. Ahora, es cierto que como intención es bastante buena, pero quizá, han podido recurrir a otras alternativas que también han sido mencionadas por el primer ministro. Recordemos que el primer ministro había mencionado 3 alternativas. Una, el caso de la inclusión en el Fondo de Estabilización, que es el que se ha hecho el día de ayer. El otro era el caso del FICE, del Fondo de Inclusión Social Energética, ¿no es cierto?, de incluir algo que ya está funcionando, es un fondo que ya está funcionando para las familias más necesitadas, asignándoles 20 soles mensuales, ayudándolos para que puedan comprar su balón de gas al mes. Y en este momento son alrededor de 800.000 personas, familias que están beneficiando. Y la otra, tercera, que también mencionó el primer ministro, era la revisión del contrato de camisea, ¿no?, respecto a los líquidos de gas natural, entre los cuales está el GLP. Ahora, se ha podido quizá direccionar a los 2 últimos, ¿no? Porque el dilema del primero, que ha sido publicado, como sabemos, el día de ayer en edición extraordinaria del Peruano, ¿no es cierto?, este decreto supremo, lo que señala es la reinclusión, no es la inclusión, sino en este caso es la reinclusión, porque ya este GLP estuvo en el Fondo de Estabilización hasta abril del año pasado, desde el año 2004. Entonces, ¿qué pasa? Los efectos que ha tenido, el haber destinado ingentes recursos del fisco, alrededor de 2.700 millones de soles, ojo, y por parte de los usuarios, de los consumidores, una cosa de 1.200 a 1.300 millones. Entonces, ha costado mucho y al final poco es lo que se ha podido obtener respecto al Fondo de Estabilización. Entonces, ¿qué pasa? Con ese historial, el año pasado en abril se retiró del Fondo de Estabilización el GLP, ¿no? Entonces, en este momento solamente estaba en el Fondo de Estabilización el diésel y el petróleo residual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se retiró? Porque precisamente, no tenía los efectos, no tuvo los efectos que se esperaban. En esta oportunidad, cuando nuevamente se ha reincluido al GLP, probablemente tengamos los mismos efectos, de temer que eso ocurra, ¿no?, por más buena voluntad, como se ha demostrado por parte de esta decisión del gobierno. Entonces, quizás se debió optar por focalizar, direccionar mejor los recursos, ¿no? En este caso, por ejemplo, de repente ampliar el famoso fondo del FICE, de inclusión energética, a más familias. En este caso, si son 800.000, de repente duplicar o triplicar ese número, ¿no es cierto?, de tal manera que vaya focalizado hacia los que más lo necesitan, porque en este caso, con este dispositivo legal que se ha dado, es probable que, no es que es probable, sino que va a estar destinado en forma ciega, ¿no es cierto?, no importa el que vive en San Isidro o el que vive en Comas o en Chumbivilcas. Ese es el dilema. Entonces, como estamos escasos de recursos, ¿no es cierto?, en la caja fiscal, obviamente, quizá se podría haber, en este caso, mejor orientado, ¿no? Pero en fin, ojalá que tenga algún resultado, pero la verdad hubiésemos preferido que sea por las 2 últimas opciones. Y la tercera justamente es el caso de la renegociación o conversación, en este caso con el consorcio Camisea. ¿Por qué razón? Que es la tercera opción que también mencionó el primer ministro. En realidad tiene razón el primer ministro, porque ¿qué sucede? Alrededor del 80% del GLP que se consume en el Perú proviene de Camisea, de los campos de Camisea. Entonces,
¿Qué pasa? Es de producción, es producto, digamos, un producto que está en las entrañas de la convención en el Cusco, ¿no es cierto? No es que lo importamos, pero sin embargo lo que de acuerdo al decreto supremo estaríamos adoptando una situación, lógicamente es una cosa un poco especializada, entonces digamos en este caso estamos adoptando lo que se denomina la paridad, del precio de paridad de importación, es decir, haciendo una simulación como que trajésemos el 100% del GLP, ¿no es cierto?, desde la costa del Golfo de Estados Unidos en el Atlántico, que atraviese el canal de Panamá y llegue al Callao. Es una distancia, como ustedes comprenderán, de, no sé, 8.000 o de 8.000 millas aproximadamente. Pero lo real es que el transporte marítimo solamente se hace desde Pisco hasta el Callao, que lógicamente es un tramo muchísimo más corto, pues no sé, 10, 20 veces menos que este que les señalaba de la costa del Golfo. Entonces, ¿qué sucede? Nos están aplicando un precio, primero que es un producto nacional, y segundo, ese mismo producto nacional nos lo están aplicando como que lo trajesen desde la costa del Golfo en el Atlántico, de la costa del Golfo de Estados Unidos en el Atlántico. Eso, por ejemplo, no debería ocurrir. Entonces, creo que hay que sentar a la empresa y decirle, oye, no puedes esto aplicar. Pero también la empresa de repente lo que va a decir que hay una resolución directoral de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas que se ha dado a finales de diciembre del año pasado y ha sido publicado en enero de este año, en la cual justamente establece esta famosa paridad de importación, algo que desde el año 2011 los INERMIN hacía el cálculo, ¿no es cierto?, por ese 80% hacía el cálculo de paridad de exportación, vale decir, simulando que se trae, ¿no es cierto?, solamente desde Pisco hasta el Callao. Entonces, todo eso hace que se incremente el precio. Ahora, es cierto también que la situación actual se debe también en parte a la elevación del precio internacional del petróleo y a la vez el dilema del dólar, ¿no? El precio del dólar. Entonces, son todos esos factores que han contribuido. Realmente lo que deberíamos hacer en realidad es ya apostar por algo que tenemos en casa, además del GLP, pero ya hemos visto cómo se aplica. Por ejemplo, es el gas natural, que lo tenemos en abundancia y nos estamos dando el lujo de exportar la mitad de lo que producimos en el país en lugar de consumirlo localmente, y ese sí tiene un precio regulado por contrato, el gas natural. Ahora, en lo que se refiere al FICE, yo quería detenerme un poco porque usted ha señalado que era o podría constituirse en la alternativa más viable, ¿no? Por ser un subsidio directo, además hay un padrón ya existente de parte de Ocinermin, ¿no? Y lo que se podría hacer en todo caso es ampliar la base, ¿no?, para tener una mejor focalización. ¿Por qué no se ha optado por este mecanismo y por qué se opta por el tema de que vuelva al Fondo de Estabilización, ¿no? Porque usted ha señalado que eso también le representa mucho dinero al gobierno, en tanto con el FICE, con el Fondo de Inclusión Social Energético, hay una mejor focalización y llega directamente, ¿no?, a través de los recibos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, justamente el caso del FICE, de este Fondo de Inclusión de Seguridad Energética, ¿qué pasa? Este está muy bien focalizado. ¿Por qué? Porque tiene la data del INEI y es supervisado, aplicado por el Ocinermin. Entonces, ¿qué pasa? No ha habido absolutamente ninguna queja, bueno, por lo menos hasta el momento, y no creo que la haya, porque ha sido una buena aplicación, se ha distribuido justamente lo que corresponde a las personas que realmente lo necesitan, ¿no es cierto? Y tiene estas entidades, tanto el INEI como el Ocinermin, tienen una data que pueden lógicamente ampliar, y eso es lo que ha mencionado precisamente el primer ministro, y todos esperábamos que eso sea más bien lo que se tenga que ya anunciar, digamos, en este caso, dentro de lo que era el dispositivo a emitirse o que se emitió ayer. Pero bueno, no ha sido así. Me parece que de todas maneras seguramente van a tener que revisar, porque al final, si es que no se ven los efectos que se esperaban, porque qué cosa es lo que se ha preanunciado con relación a los beneficios de esta inclusión o reinclusión del fondo del fondo de estabilización, que estaría bajando entre 10 y 11 soles el balón. Ojalá sea eso, por lo menos atenuaría en algo, pero de todas maneras sería un direccionamiento de recursos fiscales, no del gobierno, sino del fisco, que de todos nosotros estarían direccionándose, como le decía, pues a sectores que no lo necesitan, ¿no? Entonces debería direccionarse, focalizarse, para que no sea un fondo perdido en este caso, ¿no? Entonces creo que eso habría que corregir, pero hay otra cosa que de todas maneras hay que tomar en consideración. Al nivel que está en este momento el precio del GLP en el Perú, entonces está bordeando los $15 el cilindro,
¿no? El balón de 10 kilos. Así es. Estaríamos, si fuese ese, que es el caso hoy día, porque hay inclusive hasta más de 60 soles, ¿no es cierto? Estaríamos, como decíamos, alrededor de $15, ¿no es cierto?, el balón de 10 kilos. En ese nivel de precio estaría inclusive ya encabezando la lista de precios de Latinoamérica en este caso, ¿no? Entonces, el anterior era Chile, quien tenía el precio precisamente de $15. Ahora nosotros lo habríamos pasado inclusive, ¿no? Entonces, hay una pequeña diferencia entre Chile y el Perú. En este caso, por ejemplo, Chile no tiene pues camisea, esa es la pequeñísima diferencia, ¿no? Entonces, nosotros teniendo camisea, cualquiera se pregunta, dice, ¿de qué sirve que tenemos camisea cuando el precio del GLP está por encima de países que no lo tienen, como es el caso de nuestro vecino del sur, y de otros países que lógicamente no lo tienen, pero que están con precios inferiores? Esa es una situación que, por ejemplo, tiene que necesariamente dilucidarse. Estamos dialogando con el ingeniero Aurelio Ochoa Lencastre, él es especialista en temas de energía, hidrocarburos y consultor internacional. En su momento ha sido presidente de Perú Petro. Esa mirada optimista que tiene el Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, con la inclusión del GLP al Fondo de Estabilización de los Precios de Combustible, una reducción de 11 soles o 10 soles, ¿no? ¿Esto es así o le estamos dando una mirada optimista al tema un poco para atemperar la situación en el país? Sí. Disculpe, esa última parte no, me está haciendo una pregunta, una repregunta, ¿no? Sí, yo le decía que el Ministerio de Energía y Minas, con la inclusión del GLP al Fondo de Estabilización de los Precios de Combustible, señala que se espera una reducción de 11 soles en el precio del balón de 10 kilogramos, ¿no? ¿Esta es una visión real o esta es una visión más que optimista? Sí, fíjese, lo que le he entendido es que hay una pequeña distorsión en la comunicación, pero de todas maneras pienso que lo que ha querido decir que este balón de 10 kilos, en este caso, digamos, la aplicación de esta inclusión o reinclusión de este fondo de estabilización, obviamente podría generar adicionalmente a todo lo que hemos señalado otra distorsión, porque el decreto supremo lo que señala es, ojo, el GLP envasado, vale decir solamente para el caso de los balones, ¿no es cierto? Y no para el caso del GLP a granel, que es el que se despacha, por ejemplo, en los grifos, en los grandes hoteles, en fin, en los grandes edificios. Entonces, ¿qué va a pasar? Podría ocasionar lo que ya ha sucedido anteriormente, porque lo que se retiró en abril del año pasado fue precisamente porque se estaba produciendo una especie de contrabando interno del GLP. Como el GLP en sí, tanto el envasado como el que viene a granel, ¿no es cierto?, es exactamente lo mismo, o sea, como molécula, químicamente es lo mismo, es propano más butano. Entonces, no se puede diferenciar. Entonces, la fiscalización, la supervisión, en realidad, es bastante complicada en este caso. Lógicamente el decreto supremo señala la modalidad a través del SCOP, de una serie de mecanismos que existen actualmente, pero a la vez también pone las declaraciones juradas que ya sabemos a veces, digamos, qué ruta siguen, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, podría producirse lo que ya antes estuvo produciendo, ¿no es cierto?, que gente, digamos, malos comercializadores adquieran el GLP subsidiado, en todo caso incluido en el fondo de estabilización, y lo vendan como que fuese GLP a granel, ¿no es cierto? Y lógicamente ese diferencial que ha sido pagado por el fisco sea al final destinado a los bolsillos de los malos comercializadores. Entonces, hay ese riesgo también que ya lo hemos tenido y por lo cual se retiró el año pasado precisamente el GLP envasado, ¿no? Porque ocurría esa especie de contrabando interno. Entonces, creo que por donde se mire esta situación, creo que se podría, digamos, más bien corregir, como digo, ya focalizando a lo que señalábamos en este famoso FISE, ¿no? Ampliándolo en este caso, y eso, digamos, inmediatamente, pero en forma inmediata ya deberíamos estar pensando en consumir lo que tenemos en abundancia, como es el gas natural, ¿no? Entonces, clasificar agresivamente, como lo ha hecho en su momento Colombia, como lo ha hecho Bolivia, sin ir muy lejos, o Argentina, lógicamente, ¿no? Pero si no queremos comparar con Bolivia, comparémoslos con Colombia. En el caso de Colombia, en el caso del gas natural, por ejemplo, el 73% está conectado al gas natural. En el caso de Perú, tenemos alrededor del 17% solamente la penetración, a pesar de que hace ya cuántos años, desde el año 2004 ha llegado el gas natural a Lima, Callao. En realidad,
creo, pero lo peor de todo es que seguimos exportando gas teniendo necesidades locales y teniendo, por ejemplo, este problema del famoso GLP. Ahora, finalmente, ingeniero Aurelio Ochoa, ¿este Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles es por mantenerlo por un tiempo? Porque ¿cuánto le va a costar al país? Sí, es una pregunta muy oportuna, señor Hernández. El decreto supremo en realidad no tiene una fecha de caducidad, como no la tuvo allá en el año 2004, cuando justamente se creó este Fondo de Estabilización de los Combustibles. Entonces, el mismo decreto supremo no pone fecha, lo que significa que este es a plazo indeterminado, y eso es lo más preocupante porque sería, en este caso, una destinación o un destino de recursos fiscales muy grandes que podrían estar bordeando, ¿no es cierto?, en este momento, por ejemplo, al precio que están, podría estar bordeando, decíamos, entre 1.200, 1.400 millones de soles anuales. Entonces, lo que preocupa es que habiendo necesidades mucho más urgentes, sobre todo en el aspecto sanitario, ¿no es cierto?, entonces, digamos, estaríamos destinando esos recursos. Entonces, concretamente a su pregunta, no tiene un plazo y lógicamente cada año tendríamos que estar recurriendo porque es bastante difícil que pueda bajar el precio del petróleo y de repente no sabemos lo que pase con el dólar. Esa es otra figura que también, digamos, estamos expuestos a todos esos vaivenes, ¿no?, de las fluctuaciones, ¿no?, de la volatilidad, en este caso no solamente del petróleo, del precio del petróleo, sino también del precio del dólar. Ingeniero Aurelio Ochoa Lencastre, muy gustoso de conversar con usted y le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR Red de Comunicación Regional por esta ilustrativa conversación. Muy amable, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.